Calendario. Mañana es 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad. Así nos enseñaron en el colegio, ¿no? Exactamente. Bueno, y sobre eso, mira, De la patria. así es, y vaya que fue padre de nuestra patria y de otras patrias, ¿no? Está en línea para conversar con nosotros el teniente coronel retirado, Claudio Morales Gorleri. Él es doctor en historia, magíster en historia de la guerra, profesor en los cursos regulares de la maestría en historia de la guerra, investigador universitario acreditado ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y fue designado en agosto del 2024 presidente del Instituto Nacional San Martiniano, cargo que desempeñó ad honorem, subrayado, hasta agosto de este año, donde el gobierno del presidente Milei decidió, creo que por WhatsApp, eso no lo voy a preguntar al doctor, pero transformar el instituto en museo. Buenos días, ¿cómo está usted, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días, María Herminia, qué gusto escucharla. Bueno, gracias, el gusto es para mí. Doctor, pasan los años, usted sigue investigando más sobre la vida de San Martín. Para ingresar en el tema, hoy, pasados los años y pasados los años de su estudio, ¿lo sigue sorprendiendo San Martín? Me sigue sorprendiendo absolutamente, día a día. Estando en el instituto, yo había invitado al secretario general del Instituto Británico San Martiniano. Como el instituto se cerró para transformarse en museo, no quedó más que reunirme con el secretario general, el investigador, que es un hombre de La Rioja que vive en Londres y hace investigación en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, en Banff, donde San Martín concurrió en 2 oportunidades y se hizo muy amigo del conde de Fife. Y lo que me ha traído esta vez ha sido una carta del Libertador al conde de Fife. Esta semana fue. Lo íbamos a recibir en el instituto, él traía eso, trajo una bandera de Banff, que no es la bandera inglesa, sino una bandera de esa localidad en la que hay un color azul de un río, un color blanco de un puente, por donde cruzaban San Martín y el conde inglés, o pasaban a caballo, y un lugar que se ve todo color amarillo en la bandera, que le indica la calidad, que es el centro del whisky en Escocia. Fueron los creadores en ese lugar del whisky que ha sido tan reconocido todo el mundo, ¿no? Y ahí en esa carta San Martín le explica a su amigo que lo va a ir a visitar el general Miller. El general Miller era otro amigo de San Martín, pero que combatió en el Alto Perú, en todo el Perú, y terminó combatiendo en la última batalla de la independencia, que fue en Ayacucho. Y San Martín le relata a su amigo inglés que este hombre ha regado con su sangre por la independencia gran parte de América. Realmente muy herido Miller en varias oportunidades. Y le pide que lo trate como a tal, de amigo a amigo. Y ahí se nota la relación de San Martín con Inglaterra, sobre todo con Escocia, porque él, después de pedir el retiro del ejército español, paró 3 meses y medio en Inglaterra, y como buen estratega no habrá hecho otra cosa que buscar distintos planes que utilizaron los ingleses para tratar de invadir Buenos Aires, cosa que a un estratega le serviría esas distintas ideas. Sin embargo,
San Martín acumuló esas ideas en su mente y lo que hizo luego cuando llegó acá, hizo algo muy personal. Esas distintas ideas que habían sido esbozadas en escritorios en Inglaterra, menos en el caso de Bedford, en las invasiones inglesas, que ya las llevaron a cabo, San Martín pergenió una maniobra que tiene alguna cuestión relacionada con algún plan inglés, pero que él la llevó a la ejecución con muchísima menos gente de lo que pensaban hacerlo los ingleses, con mucha más energía, con mucha más calidad estratégica. Entonces, todos los días aparece algo que nos mueve a engrandecerlo, ¿no? A pensar en este hombre qué calidad humana, qué inteligencia, qué perspicacia, qué desafío que presentó. Imagínense llegar a Buenos Aires y empezar acá a intentar que lo nombren, primero le reconozcan el grado de teniente coronel, luego le pidan que cree un regimiento, que él lo crea como regimiento de granaderos a caballo, y luego teniendo ya clara cuál iba a ser el objetivo de su accionar para la liberación de América. Él llegó a Buenos Aires sabiendo que el objetivo era Lima, Lima, Perú, la Lima de los Reyes, ¿no? La ciudad de los Reyes. Y a partir de ahí, él esboza todo un plan que es increíble. Bartolomé Mitre, en su gran biografía sobre San Martín, dice, suerte que San Martín era un hombre reservado, porque si hubiese dicho cuál era el plan que él tenía, lo hubiesen tratado como loco. Eso dice, y es una realidad, pues, ¿cómo uno se puede imaginar hoy, cómo se puede imaginar de ir hacia la montaña, hacia Mendoza? Claro. Crear un ejército de la nada ahí, absolutamente de la nada. Liberó esclavos, buscó voluntarios, luego animarse a cruzar la cordillera, sabiendo que del otro lado había un gran ejército de Chile. ¿Cómo engañó a ese gran ejército que estaba en Chile a las órdenes de Marcó del Pont? Y haciendo el pasaje por 6 lugares distintos de la cordillera. Claro. Ahora, una preguntita mientras usted cuenta esto. ¿Es verdad que iba a cuesta con su biblioteca aún cuando cruzó los Andes y demás? ¿Donde fuera llevaba su biblioteca? Ese es un tema precioso, María Herminia. Él llega a Buenos Aires en marzo de 1812 con su biblioteca, a la que él la llamaba mi librería, él la llamaba su librería. Tenía 760 libros, en varios casos eran colecciones, es decir, de varios tomos, como era la enciclopedia. De la enciclopedia tenía 19 ejemplares, de la enciclopedia de Diderot. Claro. Con esos libros llega al puerto de Buenos Aires. Con esos libros va a recorrer toda la Pampa. Con esos libros está preparando el ejército en Mendoza, y los libros los tiene guardados ahí en el pueblo en ese entonces de Mendoza. Con esos libros cruza la cordillera de los Andes. Con esos libros da la batalla en Chacabuco, en Maipú, se va a Valparaíso, los embarca en Valparaíso, llega al Perú, hace toda la campaña al Perú con sus libros, y en el año 21, siendo ya el gobernante del Perú, el protector del Perú,
crea la Biblioteca Nacional de Perú, regalando sus libros, ¿no? Ah, ¿están sus libros allí, en la Biblioteca del Perú? Alguna parte, Ah, porque esa biblioteca se incendió, se salvaron unos cuantos. ah, Por otro lado, en la guerra que tuvo el Perú con Chile, varios libros fueron tomados por los chilenos que los llevaron a Santiago, pero con el tiempo los chilenos lo devolvieron a la Biblioteca del Perú. ujú. Es decir, que quedan unos 100 libros en la Biblioteca del Perú, y luego están los libros de la segunda biblioteca, es decir, lo que él, cuando estuvo en el ostracismo en Europa, compró. Claro. Eh, ¿Y qué leía San Martín ya en el ostracismo? Mire, de todo un poco. Él, por ejemplo, historia militar, leía a los prusianos, era un gran admirador de su contemporáneo, que era Napoleón, y leía todas sus campañas, leía literatura, leía poesía, leía a Calderón de la Barca, por ejemplo. No apareció entre sus libros El Quijote, pero en varias cartas hace citas sobre el Quijote que demuestra que lo había leído en profundidad. Hablaba del médico que tenía en la Tebaida, como el Quijote, es decir, que conocía a profundidad el tema. Después muchos libros de viaje, por ejemplo el de Bougainville, que fue el primer colonizador de las Islas Malvinas, el que estuvo viviendo con franceses, bretones, de San Malo, por eso se llama Maloínas. Leía ese libro, leía varios de viajes, otro del Comodoro Byron, otro de el Comodoro Santer, todos libros de viajes que se nota que le gustaba mucho, libros de matemáticas, libros de música, libros para tener un mejor francés. La mayoría de los libros estaban en francés. Ajá. No sé, y una curiosidad entre todas esas cosas, un libro de que se llama Las cartas de Abelardo a Eloísa, del año 1150. No estaba, es una historia que viene de 1150, editada más cerca de San Martín, libro que todo el romanticismo escribió sobre esa relación. Hasta ahora Sabina, uno de sus temas es las cartas de Abelardo Eloísa, y uno dice, hasta en eso le gustaba leer a San Martín. Es decir, de una cultura formidable, de Montesquieu, de Rousseau, de libros de la época. Bueno, y dona esa biblioteca al Perú, y cuando la dona dice algo increíble, porque ahí dice, quiero recordar bien las palabras, las bibliotecas, que utiliza el término la ilustración universal. La ilustración universal es más importante que los ejércitos para mantener la independencia. Claro, era un hombre fuera de serie, digamos, no hay otro molde así. Sobre todo no hay otro molde así en la historia, porque cuando se hicieron grandes capitales, no sé, Napoleón, Federico el Grande, fueron conquistadores, luchaban para conquistar tierras. San Martín es al revés, luchaba para liberarlas, para darles la libertad, darles la independencia, ¿no? Aparte la altura de los Andes, a veces lo han comparado historiadores con las campañas de Aníbal o la campaña de Napoleón, que cruzaban los Alpes, pero los Alpes al lado de nuestra cordillera
son unos montecitos. Claro, claro. Estamos conversando, pues los oyentes están activos. Alguien nos recuerda que usted citó el tema del plan inglés y que de San Martín, y que el doctor Terraño publicó su libro editado por la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Que está en PDF, gracias al oyente que nos recuerda todo esto. Yo la pregunta que le quiero hacer ahora es, me habían dicho por allí, pero no sé, se lo pongo entre paréntesis, que cuando llega a Europa, Aguado, que creo que no fue un colaborador de San Martín, ¿no? Acá hay una calle Aguado, pero le dio trabajo después allá en San Martín o lo ayudó económicamente. ¿Qué sabe de esto? Mire, Aguado había sido compañero, camarada, Camarada de San Martín. Ajá. Se lo llama a los ejércitos, Ajá. en las luchas contra Napoleón o bien contra Inglaterra, la guerra. Uh-huh. En distintas guerras, San Martín vivió hasta los 34 años allá en España. Uh-huh. Llegó a teniente coronel del ejército español y lo había conocido Aguado. Y habían pasado varios años cuando San Martín regresa y está viviendo en París. Se agarra una fiebre y justo en esos días se encontró con Aguado. Aguado era uno de los hombres más ricos de España, era el marqués de las Marismas del Guadalquivir. Ajá. Aguado. Y bueno, recordaron sus épocas mozas y Aguado comprendió la grandeza de San Martín entre los dos amigos y lo ayudó permanentemente. San Martín no tenía ni para atenderse bien con buenos médicos cuando había tenido la enfermedad y también ahí los ayudó a Aguado y lo siguió ayudando. Ajá. Cuando Martín se había quedado solo ya porque estaban acá en Buenos Aires, Aguado le hizo una ópera con Aguado. Doctor Gorleri, usted se movió del lugar porque lo estamos recibiendo no bien. A ver, no, estoy en el mismo lugar, ahora, pero... bueno, ahora volvió, ¿ahora sí? Ahora volvió su voz clara. Bueno, doctor, sí, sí, ¿nos quiere concluir sobre Aguado? Sí, bueno, Aguado lo llevaba, lo invitaba a ver ópera. Aguado es el que lo invitó a comprar su casa de Granburg. Ah, mire. Aguado hizo construir sobre el Sena. Del otro lado del Sena tenía su Petit Bourg, su palacio. Y ahí pasaban los dos amigos de un lado a otro del Sena y tenían sus reuniones, sus paseos. Fue un gran... Cuando muere Aguado, a San Martín lo nombra albacea con su fortuna y bueno, eso permitió que San Martín viva mejor. Claro. Aparte coincidió también con el Perú, de Chile y de Argentina le pasasen todo lo que le debían de sus mensualidades como general, como libertador, como creador de la democracia del Perú. Doctor Gorleri, ¿San Martín alguna vez pensó en regresar a Argentina? Sí, pensó en el año 28, se embarcó, llegó al puerto de justo fue el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle, y San Martín, principio no desenvainar su sable entre hermanos, no quiso descender del barco. Subieron algunos amigos a saludarlo, pero él no quiso descender del barco. Y cuando el barco se dirigió a Montevideo, se quedó un tiempo, un mes en el Uruguay,
Ajá. pero no volvió nunca más a la Argentina. Ujú. Pero cada vez que la Argentina tuvo un conflicto internacional, por ejemplo, la guerra con el Brasil en el 27, ofreció su sable para venir a pelear. Ujú. En el 38, cuando los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires, San Martín le escribió a Rosas que si lo llamaba, inmediatamente tomaba un barco para venir acá y sumarse a eso. Ujú. Y luego en el 45, la vuelta obligado, lo mismo, pero dice, ya no voy a tener fuerza porque ya estoy viejo, pero Ujú. quiero que quede sentado que yo hubiese Ujú. hubiese ido con mi sable a apoyarlo. Ujú. Doctor Gorleri, nos quedan 4 minutos de programa. Lo dejo a usted para que nos guíe y nos lleve a algo que no le hemos preguntado y que usted quiere dejar hoy, esta mañana, en las vísperas de un nuevo aniversario de la muerte de don José de San Martín, ¿no? Bueno, María Herminia, mire, uno puede tomar a San Martín desde varios puntos de vista, como si fuesen árboles distintos de un bosque, el cruce de los Andes, Maipú, Chacabuco, las máximas a su hija, pero a mí me gusta poder ver el bosque. Entonces, ¿qué nos trae San Martín como una generalidad, como enseñanza a los argentinos? Yo creo que se puede responder diciendo la cultura del proyecto en contra de la cultura de la improvisación, la cultura del proyecto, la cultura del plan, del trabajo tesonero, de cruzar los Andes. 2 años lo estuvo preparando, cómo se coordinaban un paso con otro. Por otro lado, en contra de la cultura de la improvisación, que es la gran enseñanza, es el mal de los argentinos. Improvisamos todo, lo atamos con alambre, estudiamos el último día para rendir los exámenes. San Martín era un hombre con mucha voluntad, tesonero, esos valores que, unidos a la honradez que siempre demostró el Libertador, honradez pública, honradez privada, son los que nos enseña nuestro padre, el padre de la patria, al cual mañana vamos a recordar, ¿no? Uh-huh. Doctor Gorleri, lamento enfáticamente la decisión del presidente Milei de convertir este instituto lleno de vida y empujado por usted y sus colaboradores en un museo. Lo lamento en el alma. Pero bueno, por suerte lo seguimos teniendo a usted y nos sigue inoculando, ¿no? Y aún con este final que usted hace sobre la cultura del proyecto versus la cultura de la improvisación. Le agradezco enormemente este rato con nosotros aquí por Radio Universidad. Muchas gracias a usted, María Herminia. Gracias. Recordemos que un instituto es una institución educativa. Claro. Un museo es una institución expositiva. Y el Instituto Sanmartiniano no tiene nada que mostrar en un museo. Pero tiene mucho para educar. Tiene mucho para educar, exactamente. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, María Herminia, adiós. Bueno, los oyentes nos preguntan, es el doctor en historia Claudio Morales Gorleri, que fue despedido del instituto por WhatsApp. Dijeron, no más, no al lugar. Sindicato de la Carne Casilda, siempre junto a los trabajadores y la comunidad. Joyería y